¿Qué es una termografía? La termografía es una técnica que permite determinar o medir temperaturas a distancia, sin necesidad de tener contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando sensores como cámaras térmicas o de termovisión. Conociendo los datos de las condiciones del entorno como la humedad y la temperatura del aire, así como la distancia del objeto que se va a estudiar, también como la temperatura reflejada, la radiación incidente y de todas las características de la superficie que se va a termografiar como la emisividad, se puede convertir la energía radiada y detectada por la cámara en valores de temperatura. En una termografía, cada píxel con un valor de medición de la radiación corresponde con un valor de temperatura. A esa imagen se le puede definir como radiométrica. ¿Cómo se obtiene una termografía de la superficie terrestre? Bueno, esta se obtiene a partir de las imágenes satelitales o imágenes de satélite, las cuales se definen como la representación visual de la información capturada por un sensor o una cámara, los cuales van montados en un satélite artificial. Estos sensores recogen la información que es reflejada por la superficie de la Tierra, que luego es enviada de regreso a esta misma y luego es procesada por los investigadores. En la actualidad, existe una gran constelación de satélites artificiales que proveen de imágenes. A esta constelación se le conoce como satélites de observación terrestre. Estos son diseñados para observar y estudiar a la Tierra desde una sola órbita. Son similares a los satélites espía, pero son diseñados específicamente para aplicaciones no militares como el control y el monitoreo del medio ambiente, así como en meteorología y cartografía. Solo por mencionar algunos de los satélites que se usan para la observación de la Tierra se encuentran Landsat 8, Sentinel, Meteosat, GOES, Spot y RAPI-8. Estos satélites son utilizados para obtener información geográfica, así como también información meteorológica, pero también son usados para otros usos, como para la evaluación de desastres, monitoreo de incendios, crecimiento de las ciudades, cambios usos de suelo, deforestación, inundaciones y la medición de temperatura, entre otras más. Como se mencionó anteriormente, las termografías se obtienen a partir de las imágenes de satélite. En nuestro caso, y para poder explicar este proceso, utilizamos las imágenes que son tomadas por el satélite Landsat 8. Las imágenes Landsat 8 cubren una superficie de 170 kilómetros de ancho por 185 kilómetros de alto, es decir, cubren en total 31.400 kilómetros cuadrados. Estas imágenes contienen un total de 11 bandas, de las cuales 9 operan en longitudes de onda en el rango de 0.433 a 2.300 nanómetros. Estas proporcionan imágenes con una resolución máxima de 15 metros por píxel, es decir, cada píxel contiene una superficie de 225 metros cuadrados de terreno real. Las dos bandas restantes son las que se utilizan para obtener las termografías. Estas pertenecen al instrumento del infrarrojo térmico y operan en longitudes de onda en el rango de 10.600 a 12.51 nanómetros. Estas contienen una resolución máxima de 100 metros por píxel, es decir, cada píxel contiene una hectárea en terreno real. El objetivo principal de estas bandas es obtener las características de temperatura de la superficie y estudiar el proceso de transferencia de calor, así como de la humedad en el ámbito de la agricultura y la gestión del agua, entre otros. ¿Cómo se procesan las bandas 10 y 11 de las imágenes Landsat
Para elaborar una termografía y obtener los valores de temperatura, el proceso para elaborar una termografía y obtener la temperatura consta de 4 etapas. Cada etapa contiene una serie de pasos. La etapa 1 consiste en ingresar al Internet y hacer una búsqueda en la base de datos de la NASA. Se ubica la zona que se quiere estudiar y se descarga la imagen. Una vez que es obtenida la imagen del Internet y haciendo uso de un programa o un software especializado, se pasa a la etapa 2. Esta estriba en extraer la banda 10, la cual corresponde al infrarrojo térmico. Luego esta banda es convertida de valores digitales a radiancia y posteriormente los valores de radiancia son convertidos a temperatura de brillo. Luego se continúa con la etapa 3, la cual se basa en la extracción de la banda 4 y 5. Estas corresponden a la banda rojo visible e infrarrojo cercano, respectivamente. Con estas bandas se pasa a calcular el índice de vegetación normalizado y finalmente para esta etapa se hace la estimación de los valores de emisividad de la superficie terrestre. Obtenidos los valores de temperatura de brillo en la etapa 2 y los valores de emisividad de la superficie terrestre de la etapa 3, se pasa a la última etapa, a la etapa 4. Esta se fundamenta ya finalmente en obtener los valores de temperatura de la superficie terrestre. En conclusión, como se pudieron dar cuenta, en el Instituto de Ecología se llevan a cabo importantes investigaciones y proyectos. En ellos se hace uso de tecnología de punta, tal es el caso del uso de las imágenes de satélite para obtener las termografías de cualquier parte del mundo. De esta forma, se pudo medir la temperatura de la superficie terrestre del municipio de Jalapa y relacionarla con la presencia o ausencia de algunos insectos que pueden ser portadores de enfermedades. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido en esta casa abierta del INECOL 2020. Gracias. Gobierno de México.